Hoy estamos con el economista Aldo Abrán. Obviamente vamos a hablar de economía, qué pasa con el dólar y qué podemos esperar con las medidas que está tomando el equipo económico actualmente para este último tramo del año. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, la introducción ya está hecha. ¿Qué podemos esperar con estas medidas que están instrumentando el equipo económico? Mira, acá hay dos patas que han estado flojas de esta gestión. Las dos son heredadas, es una realidad, ¿no? Este gobierno heredó un banco central al borde de la quiebra y un Estado al borde de la quiebra. Acá el gran problema es que, a nuestro juicio, hubo un enorme optimismo que podíamos eternamente financiar un gradualismo demasiado gradual y quizás hasta mal hecho, ¿sí? Porque si alguien me preguntara si soy gradualista, sí, gradualista, pero de otra forma, no en las formas que estableció el gobierno. Y entonces nosotros, lamentablemente, con la Argentina nos hemos estado alejando muy de a poquitito de ese precipicio de la quiebra y es lógico que cuando aparecen las turbulencias internacionales que vimos en los últimos meses, que hacen que por ahí todo se mueva, la gente tenga miedo. Bueno, ojo, porque si se mueve mucho más el mundo, por ahí estos tipos se nos caen al precipicio, porque están todavía demasiado cerca. La verdad es que el objetivo debió haber sido alejarnos mucho más. Creo que si bien la pata que más tambaleó esta vez y que puso fin al financiamiento internacional fue la debilidad, la falta de credibilidad del Banco Central, esa parte como que hoy está intentando resolverse. Todavía hay que ver si son perseverantes en el tiempo, pero lo han logrado resolver y de gradualismo nada. Así es como se quejan mucho de las tasas de interés, por ejemplo. La prioridad parece haber sido, por lo menos hasta ahora, mantener una cierta estabilidad monetaria, que el peso no siga perdiendo valor, defender el valor de la moneda en la cual en definitiva todos cobramos nuestro sueldo y ahorramos para que la gente no siga empobreciéndose, porque eso tiene un costo político fenomenal, ¿no? Se traduce en inflación y tiene un costo político fenomenal. Pero donde no veo tanta convicción es decir, bueno, a ver, aceleremos el paso, paguemos los costos políticos que hay que pagar y avancemos más rápido para demostrarle al mundo y a los propios argentinos que nosotros estamos comprometidos en resolver el problema de fondo de la Argentina, que es un Estado, y ya desde hace 8 décadas, entre paréntesis, que es un Estado que gasta en exceso y por lo tanto, si la gente cree va a volver a traer sus capitales, va a sacar su platita del fondo de placar y la va a gastar o la va a poner en el banco y eso va a volver a reanimar nuestra economía. Bueno, eso es lo que nos anda faltando hoy, ¿no? Yo creo que esa es la pata hoy más débil que estamos observando como para que veamos una recuperación de la economía. O sea, digamos, en estos momentos, ¿está equilibrado el nivel de tipo de cambio? ¿Vos cómo lo ves? O sea, precisamente vos estabas diciendo como que lo están logrando, ¿no? A partir de eso, ¿cuánto tiempo? ¿No? Porque todos nos preguntamos, ¿cuánto tiempo, qué condiciones se tienen que dar? Como bien vos decís, también el tema de ir en serio por la reducción del déficit y todo, pero como para que la economía empiece a recuperarse, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? ¿Este segundo semestre es recesivo? A ver, una cosa que hay que tener claro, porque si no, la Argentina está condenada no solamente a una futura historia o a mantener esta historia de altísima inflación y bastardeo de su moneda, sino incluso probablemente a perder la posibilidad de tener una moneda, porque si nos alcanzamos los argentinos que nos estafen desde el Banco Central, algún día, como pasó en la hiperinflación del 89, los argentinos van a decir, bueno, listo, se acabó, no queremos más moneda, vamos a entrar en hiperinflación, esto es así, o sea, esto es una posibilidad si no hacemos las cosas bien. Y ya no hay más una alternativa de convertibilidad, olvídense, porque ya hasta hemos quebrado la convertibilidad, o sea, ni eso ya es creíble en la Argentina. O sea que lo siguiente es una dolarización. Esa es la realidad, ese es el camino que nos lleva a seguir como veníamos hasta ahora, ¿sí? No le pidamos al Banco Central que resuelva lo que no puede resolver.
¿sí? Al Banco Central lo que le tenés que pedir es justamente eso, estabilidad monetaria, que defienda el valor del peso, darnos a los argentinos una moneda que podamos guardar y no pierda continuamente valor, una moneda que no nos empobrezca a cada rato, ¿sí? Una moneda en la que podamos ahorrar, y eso es lo que genera crédito, por ejemplo, ¿sí? En la economía, ¿no? Esa credibilidad de que uno puede tener esa moneda y ahorrar en esa moneda, resuelve, por ejemplo, el problema del crédito, no otras magias como andan diciendo por ahí, ¿no? Que el Banco Central baje la tasa de interés. Es lo que hizo desde el principio del 2016 y emitió tantos pesos desde el principio del 2016, el Banco Central, para bajar la tasa de interés, porque en un mercado de crédito muy chiquitito resulta que los gobiernos provinciales, municipales y nacionales se absorbían todo el crédito para bajar, justamente para financiar el exceso de gasto que tenía, que obviamente la tasa de interés tenía que ser muchísimo más alta de lo que lo fue y la disponibilidad de crédito muchísimo más pequeña. Bueno, la opción de la anterior gestión del Banco Central fue emitir a rolete, bastardear nuevamente el valor de nuestra moneda, por eso que tuvimos una inflación mucho más alta de la esperada en los últimos años, 3 corridas cambiarias, la última fue muy grave, las otras no tanto, pero la última fue muy grave, implicó una fuga de capitales fenomenales y ahora la estamos pagando con un mercado de crédito que ahora es muchísimo más chico todavía, porque el cuerpo económico financiero se nos desangró, ¿no es cierto? Entonces, no volvamos a repetir los errores. Ahora veamos entonces dónde están los problemas y resolvámoslos. Si la gente no confía en la Argentina, en realidad es porque tenemos esta tendencia al despilfarro desde el sector público y a que encima no lo pague otro. Y claro, la gente dice, bueno, la gente estoy hablando de los argentinos y los extranjeros, ¿no? Pues nosotros también somos los que tenemos que confiar en que se va a frenar el despilfarro. Bueno, yo esto no lo financio más porque van a quebrar de vuelta, como hemos quebrado tantas otras veces en el pasado. 8 décadas de historia en las cuales todas y cada una de las crisis que tuvimos fue por tener gobiernos irresponsables que gastaron de más o que no supieron resolver herencias recibidas, ¿no? Y reformar el Estado para que gaste menos y por lo tanto terminaron resolviendo ese problema de la peor forma posible, con el mayor costo social, con una crisis. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está encaminando bien esta situación? O sea, ¿está medianamente controlado esto desde el Banco Central? Desde el Banco Central pareciera, ojo que llevamos un mes, tampoco me piden que con un mes haga una apuesta. No, pero las señales... Una apuesta de sangre casi. No, las señales durante este mes... Las señales han sido buenas, han sido distintas a las de la anterior gestión. Se nota que por lo menos entienden por dónde va el tema de la inflación, que va a haber que pagar costos como por ejemplo que la tasa de interés sea la que tiene que ser en un mercado que no tiene crédito, no sacrificar nuestra moneda en aras de que haya más crédito. Han entendido, por ejemplo, espero, que hay una mitología atrás de eso de que si yo bajo la tasa de interés y genero más crédito voy a generar riqueza. Eso es mentira. Cuando uno baja la tasa de interés con emisión y genera más crédito, es cierto que el tipo que logró un crédito más barato va a tener mayor poder adquisitivo, ¿sí? Pero el Banco Central no genera riqueza. Alguien se lo sacó, ¿sí? A todos nosotros con inflación. Nos sacó ese poder adquisitivo y se lo transfirió a este señor. Y lo peor de todo es que la inflación a los que más afecta son los más pobres. Con lo cual a los que más le saca relativamente su ingreso, o sea, Hood Robbins tenemos acá, es justamente a los más pobres. O sea, acá no hay ninguna creación de mayor demanda interna, por ejemplo. Y peor, con más inflación uno consume menos, invierte menos. O sea, por ahí claramente no va la solución y parece haberlo entendido este Banco Central. Espero que siga así. Porque eso que nos va a garantizar que la gente cada vez se sienta más tranquila, que eso puede aumentar la confianza, puede hacer que de a poquito volvamos a gastar, volvamos a invertir. La inflación probablemente en el mes de julio sea alta todavía, pero desde agosto es posible que estemos por debajo del 2%, si continúa con esta tendencia el Banco Central. O sea, esto es como que está colaborando en el sentido que tiene que colaborar. Después tenemos el otro problema, el problema de fondo, realmente, que es el sector público. Ahí es donde yo noto un poco las carencias para generar la confianza que se necesita para que justamente toda la gente
vuelva a gastar o a poner su dinero en el sistema financiero argentino, incluso los extranjeros vuelvan a hacer una apuesta y eso dinamice la demanda interna. ¿Por qué? Porque, queramos o no, el Estado con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos durante los próximos meses y durante lo que resta del año, resolvió su problema financiero. Ahora hay un pequeño problema. ¿Y el nuestro quién lo resuelve? Porque a nosotros se nos achicó el crédito, a todo el país, a las provincias, a los municipios. Yo creo que los principales interesados en que esto se resuelva deberían ser justamente los gobernadores provinciales y dejarse de embromar con tanto revuelo que están armando por la negociación del presupuesto, y los municipios. ¿De dónde piensan ellos que van a salir la plata para hacer sus obras públicas, no las que debería haber hecho la nación? Si no está la plata, ¿de dónde piensa que va a salir la plata para que el financiamiento para que el sector privado pueda crecer? Y tiene que salir justamente de demostrar un cambio de actitud de nuestra dirigencia política, que no vamos a seguir como hasta ahora despilfarrándonos cuanto mango tengamos, y ahora el financiamiento del Fondo Monetario Internacional también, para terminar resolviendo esto con una crisis, porque nadie apuesta a un país así, ¿no? Vos sabés la sensibilidad que tiene el sector inmobiliario a lo que pase con el dólar, ¿no? Obviamente. Entonces, digamos, se podría considerar que estos niveles de dólar, alrededor de 28 por ahí, todos son niveles de equilibrio, digamos, que no se pueden esperar nuevos saltos así abruptos hacia adelante, por lo menos en el corto plazo. Cuando muchos de mis colegas tienden a hablar, sacan calculitos y dicen, bueno, niveles de equilibrio. ¿Cómo sacan los cálculos en general mis colegas de los niveles de equilibrio? Toman la historia argentina, toman algún tipo de cambio que les gustó mucho, bueno, les parece bonita la historia de ese momento, ¿sí? La actualiza por índices de precios, ¿no? Eso es un disparate. ¿Cuándo la Argentina tuvo en su gloria acá? Nunca, ¿no? Vos la historia argentina que conocés, como la mía, es de decadencia. Sí. O sea, es una historia de decadencia. Crisis repetitiva. Claro, de decadencia. O sea, estamos sacando cuál tiene que ser el dólar de un país con respecto a un punto de un país en decadencia. Un país en decadencia es un país que tiene alto nivel de incertidumbre, por lo tanto, alto nivel de riesgo, por lo tanto, alto nivel de pobreza, por lo tanto, bajo nivel de inversión. ¿Qué parte no perdimos? ¿Sí? Eso no es el país que yo quiero. O sea, no hay que sacar el tipo de cambio con respecto a ese país. Claramente un país que cambie las cosas y que vaya para mejor va a ser un país que va a tener, en términos de poder adquisitivo del dólar en la Argentina, valores mucho menores. Porque en un país que la gente confía en su moneda, ¿cuánta gente va a estar demandando dólares? Hoy la gente demanda. Y hoy la gente huye del peso y Exacto. se refugia en dólares. ¿Cómo el dólar no va a estar más alto que hace 6 o 7 meses, cuando la gente no hacía eso? Entonces, esos son todos disparates. En un mercado libre como el que tenemos hoy, el valor del dólar es el que tiene que ser, ¿sí? ¿Y qué lo fija el valor del dólar? Dos cosas en la Argentina. El valor del dólar en el mundo, porque el dólar también tiene su valor, ¿sí? Que puede seguir para arriba o por abajo, nunca son movimientos muy bruscos, por eso es que como confiamos más en el dólar que en el peso, porque en el peso sí sus valores son mucho más bruscos. En general, cuando nosotros vemos problemas así saltos del tipo de cambio, no es porque subió el dólar en el mundo, es porque se destruyó el valor del peso. La moneda, o sea, nuestro problema es el peso en todo caso, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás qué espero hacia adelante con respecto y cuánto debería ser el valor del tipo de cambio, si el gobierno está pensando en cumplir medianamente las metas que puso con el Fondo Monetario Internacional, y a finales de año no deberíamos estar más arriba de 30 pesos que el dólar, mucho más arriba. Y a finales del año, a finales del año que viene, y no deberíamos estar mucho más allá de 34, 35, ¿sí? O sea, claramente eso suponiendo un dólar medianamente estable en el mundo, ¿sí? Cosa que no va a pasar, yo creo que va a subir, ¿no? Entre paréntesis, en el mundo en los próximos meses el dólar. Pero acá, si el dólar sube, porque en el mundo sube, no es un problema, porque eso no nos empobrece a los argentinos. El problema es cuando el dólar sube porque justamente pierde poder el peso, ¿sí? Por exceso de emisión o porque, como ha pasado lamentablemente,
¿no? Con la anterior gestión del Banco Central, cada vez que la gente tenía miedo, por algún motivo dejaba de mandarlo, en vez de salir a decir, bueno, saco todos esos pesos que están de más, que para eso compré los dólares que compré, ¿no? Dejaba que el peso perdiera valor. No estamos en Suiza. En otros países cuando pasa eso no pasa mucho porque la gente no se asusta. Nosotros tenemos una historia de desastre. Claro, muy sensible con respecto a lo que pasa. Vemos que sube un poquito el dólar y salimos de pavorido a ver, sacarnos todos los pesos de encima porque entendemos que lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. Por ahí no está pasando eso y el dólar está subiendo en el mundo, pero si nosotros ya venimos muy golpeados, lo primero que vamos a pensar cuando sube el dólar es que a pesar de que esté subiendo porque sube en el mundo, es que el peso está perdiendo valor y ahí es donde yo creo que falló el anterior Banco Central. Espero que no falle porque puede volver a pasar. En definitiva, esta es parte de la respuesta a tu pregunta, o sea, si puede saltar, sí, puede llegar a intentar un salto, ¿sí? Tenemos argentinos que se han quemado fuerte con leche y en cuanto sientan algún mugido van a salir corriendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener otro test para este Banco Central. Dejaron de emitir, todo bien, ¿sí? Ahora después nos van a tener que demostrar que están dispuestos en un momento en el cual se caiga la demanda de pesos por algún motivo a salir a defender el valor de nuestra moneda. A partir de ahí es que yo voy a realmente apostarle a este Banco Central hacia adelante. O sea, tenemos que darle un poco de tiempo por ahora. Hay que darle un poco de tiempo porque, fundamentalmente porque yo también estuve entre los que cuando asume la actual gestión de gobierno y la anterior gestión del Banco Central hizo una apuesta de fe, ¿no? Ganas de creer que las cosas iban a cambiar y lo que uno observa es que si bien es cierto nos salimos del cepo, el cepo es un esquema en el cual, que demuestra justamente esto, ¿no? La desconfianza que tenemos los argentinos en el peso. O sea, el cepo es un instrumento para obligarte a tener peso porque vos no los querés tener, básicamente. O sea, ese es el nivel de desconfianza que tenemos en nuestra moneda los argentinos, que no es de casualidad. Desde 1970 a esta parte le sacamos 13 ceros a nuestra moneda. O sea, un peso del año 1970 lo deberías cambiar por 10 millones, si no le hubiera sacado ceros, 10 millones de pesos. Entonces, si eso no es una estafa, no sé qué es una estafa. Debe ser la estafa más grande de la humanidad, lo que se hizo con la moneda argentina. Y es ahí donde yo creo que está esta hipersensibilidad con la cual el Banco Central tiene que aprender a convivir y a resolver para que, a fuerza de demostrarnos, no, yo voy a defender el valor del peso, volvamos a confiar en nuestra moneda. Y a partir de ahí lo que vos vas a tener es el escenario estable donde vas a poder hacer el resto de las cosas. Sin estabilidad monetaria no hay país que pueda funcionar bien. Aunque vos hagas todo lo demás bien, no hay país que pueda funcionar bien. Bueno, y por último, te meto a lo que es el sector. ¿Cuál es tu opinión con respecto al mercado inmobiliario, a la actividad de construcción? ¿Cómo la ves? Yo la veo en este momento, la verdad, con varios riesgos, ¿no? Que es lo más importante por ahí que uno puede hoy mencionar, decirle a alguien que tiene que tomar decisiones en ese sentido. Siempre en la Argentina ha sido el sector inmobiliario la forma y lamentablemente nuestros bancos centrales han continuamente demostrado que es verdad, la forma de preservar el valor de nuestros ahorros, ¿no? El famoso ladrillo, y hoy sigue siendo así, ¿no? Nos guste o no, como no tenemos un país confiable para invertir en su moneda, sigue siendo así. Y eso le da un cariz muy particular, a diferencia del cariz que tienen en otros países del mundo al sector inmobiliario, y eso hace que haya una demanda siempre permanentemente en ese sector. Ahora, la realidad es que hay otros factores que también afectan, sobre todo el precio de lo que uno invirtió ahí, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las posibilidades de una crisis, ¿sí? Las devaluaciones, estamos viendo ahora, también afectan el valor de la propiedad. Para aquel que la tiene que vender, los afecta, porque el tipo va a tener que venderlo a menos dólares de lo que pensaba
venderlo antes, ¿no? Porque va a tener que negociar ahora, porque a la gente no le alcanza para comprar a los mismos valores de dólar que se pedían en diciembre del año pasado. Y el otro factor es en que cómo se va a ir resolviendo algo que estuvo pasando en el mundo y que también afectó a la Argentina, que es una burbuja. La verdad es que en el mundo se estuvo armando una burbuja en los últimos años, se observa en todos los mercados inmobiliarios del mundo, yo creo que también en la Argentina, más allá de que hubo otros factores que ayudaron a que mejoraran los precios, como haber salido del cepo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero realmente acá, si hubiera un estallido de una burbuja en el mundo, también lo vamos a ver en las propiedades argentinas, no es que vamos a zafar. La única ventaja que van a tener las propiedades argentinas es que en la medida que encontremos el rumbo para salir de esta tendencia que hemos tenido últimamente a despilfarrar y en definitiva desde el Estado y en definitiva quebrar a cada rato, lo que vamos a tener es una fuerte baja del riesgo país, que eso a su vez hace subir los valores de las propiedades, ¿no? Y tenemos mejores perspectivas que los demás por ahí de recuperar la baja de una caída por un quiebre de una burbuja internacional. Igual, por el momento, también la Reserva Federal pareciera haber entendido que había este riesgo, ¿no? de seguir alimentando con su política monetaria una burbuja que estalle, y eso hubiera sido el peor escenario para el mundo y para la Argentina, y está tomando medidas mucho más restrictivas en términos de política monetaria, como tratando de irla desinflando. Si es exitoso, podemos tachar ese riesgo del sector inmobiliario y bueno, sería importante, ¿no? Bueno, Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.